Dios es bueno, Dios es hermoso. Los saludamos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre maravilloso de nuestro amado Señor Jesús. A Él sea todo honor, toda honra y toda gloria. ¿Cuántos dicen amén? Así debe ser, ¿verdad? Bueno, hermanos, pues vamos a entrar a nuestra predicación de este día. Gloria al Señor. Este domingo fresco. Amén. ¿Cuántos se cobijaron en la noche? Al fin, ¿verdad? Dios es bueno, Dios es maravilloso, hace falta de todo. Hermanos, pido un poquito de su paciencia porque hoy vamos a tener la presentación de un bebé. Gloria al Señor, el nieto de nuestro hermano Chuy y de nuestra hermana Silvia. Pues bienvenidos, hermanos. Amén. ¿Cómo les decimos? Bueno, gloria al Señor. Aquí está Mago y su esposo, ¿verdad? Sí, sí es Margarita, porque me la confundo con Ivonne. Siempre las ando confundiendo. Bueno, en el nombre. Y vamos a presentar a su bebé en este día. Gloria al Señor. Bueno, hermanos, vayamos a la palabra del Señor. Gloria al Señor. Uno de los propósitos, hermanos, en esta predicación, hermanos, primero Dios, que el Señor nos ministre, nos hable, es lograr que cada padre de familia, hermanos, fíjense bien, comprenda la gran importancia de instruir los hijos o a sus hijos en las cosas del Señor. Y quiero alentarlos al asunto tan importante, hermanos, de la educación hacia los hijos. Si vamos ahí a la primera carta del apóstol Pablo a los Filipenses, segunda de Timoteo 3:15, hermanos. Ahí vamos a basar nuestro tema en esa escritura. Yo lo voy a leer primero y luego enseguida a ustedes. Gracias a la hermana Angélica que ya oró por la predicación. Segunda epístola del apóstol Pablo, hermanos, a Timoteo, capítulo 3, verso 15. Dice así, fíjense bien. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Ahora léanlo ustedes. Muy bien, gracias, hermanos. El tema, hermanos, en esta mañana es el deber de los padres hacia los pequeñitos es enseñarles la palabra de Dios. Ese es el tema. Lo repito, el deber de los padres hacia los pequeñitos es enseñarles la palabra de Dios. Y ese tema lleva por título, hermanos, la instrucción piadosa de la palabra de Dios. Repito, la instrucción piadosa de la palabra de Dios. Qué interesante, ¿verdad? Pero, hermanos, en los medios va a ser algo, me voy a introducir con algo chusco, no me lo tomen a mal. Pero en los medios de comunicación, hermanos, salen muchos videos cristianos ahí en el Tuyú,
dice el pastor Chuy Olivares. Hoy lo estaba escuchando en la mañana, tremenda predicación. O en el Face, o yo no sé, pero salen, hermanos, muchos videos cristianos y me impactan algunos, fíjese, porque salen pericos. ¿Cuántos han escuchado o visto videos de pericos cristianos? ¿Verdad? No, yo sí, yo veo bien cada rato y a veces, hermanos, salen pericos cristianos y predican, y que les han enseñado a los periquitos a hermanos hasta predicar o porciones o versículos bíblicos o cantos bíblicos, ¿verdad? Y el periquillo está ahí, hermanos, declarando verdades bíblicas y dice: solo Dios hace, ¿verdad? Y luego: arrepiéntete, pecador, ¿verdad? A la gente que va pasando, y ven a Cristo, pecador. Y así yo digo: no, estos tremendos evangelizan más que uno. Y curioso, pero hermanos, frases bien claritas. Y a otros dicen: Cristo viene, arrepiéntete. Y hermanos, y da risa, pero a la vez me pongo a pensar que lo que dicen es verdadero. Y eso es lo que, digo, qué tremendo. Pero hermanos, encontramos muchos videos también de niños predicadores o niños que cantan, chiquitos predicadores haciendo evangelismo, hermanos, y es algo impresionante. Y yo digo: ¿cómo, hermanos? Las cosas de Dios, cuando las repetimos, cuando las enseñamos, si aún los periquitos las aprenden, imagínense nuestros pequeñitos. ¿Cuántos dicen amén? Y esto me puso un signo de interrogación bien importante. En esta lectura que leímos, hermanos, o en este tema que vamos a entrar, yo les propongo algo o propongo una proposición. Si las escrituras son muy claras de cómo educar a nuestros chiquitos, entonces cumplamos tal mandato según Pablo a Timoteo en la base bíblica. Miremos algunas citas bíblicas de importancia sobre la instrucción de los hijos en las cosas de nuestro Dios. Muy bien, hermanos. Los padres jóvenes deben dedicarse a la instrucción piadosa de sus hijos, al irlos formando. Y esa instrucción debe de llevar disciplina y corrección al infante para que sea formado una buena persona y temerosa de nuestro Dios. La palabra hebrea para instruir significa dedicación o dedicar. Así que la instrucción cristiana tiene como propósito la dedicación de los hijos hacia Dios y su voluntad. Los padres, fíjense bien, deben lograr en sus infantes a diferenciar las malas influencias del mundo e instruirlos en la conducta piadosa de la palabra de Dios. Esta misma palabra, fíjense bien, puede significar también cultivar en los pequeñitos el gusto por las cosas de Dios en ellos, logrando así en ellos la búsqueda insaciable
de buscar al Señor su Dios por sí mismos y disfrutar así de la genuina experiencias espirituales que ellos nunca olvidarán. Mire, en Brasil, hermanos, existe maestros de niños que esto lo están cumpliendo muy precioso. Y empiezan, yo he visto algunos videos de pequeñitos en sus propios cultos, hermanos, donde ellos, hermanos, predican, declaran textos bíblicos. Y hermanos, cuando están en la exaltación y la adoración a nuestro Dios, hermanos, están exaltando a Dios, y los chiquitos levantan sus manos y adoran al Señor y hasta lloran. Tienen, hermano, la genuina experiencia de sentir a su pequeña edad la presencia del Espíritu Santo en ellos. Y es algo bien precioso. Yo lo que le pido al Señor, que tengamos un cuerpo infantil que se mueva por el poder del Espíritu Santo, y que a temprana edad tengan esas experiencias maravillosas, hermanos, con nuestro Señor Jesucristo. Estas experiencias o esta motivación, hermanos, en ellos, o estas instrucciones producirán en los pequeñitos, fíjense bien, que al ir creciendo no se aparten de nuestro Dios ni de sus caminos. Pero, hermanos, el principio general de la instrucción de nuestros hijos es que un niñito debidamente bien instruido no se apartará de las cosas piadosas que aprendió de sus padres. ¿Que aprendió de quién? De sus padres. Cuando uno quiere enseñar a sus hijos, no es con gritos o palabras, es con el ejemplo. Con el ejemplo se habla más, se enseña más que a veces con miles de palabras. Pero sin embargo, fíjense bien, eso no es una garantía absoluta de que todos los hijos de padres devotos permanecerán fieles a Dios y a su palabra. Cuando se vive una sociedad impía en la que muchos dicen ser seguidores de Dios, pero en sus hechos, fíjense bien, hermanos, demuestran ser fieles a Él, entonces los hijos de padres piadosos pueden ser persuadidos a pecar y a rendirse a las tentaciones. Si vamos a el libro de Ezequiel y miramos lo que dice, hermanos, dice así, fíjese: si estuvieses en medio de ella, estos tres varones, una vez les prediqué de justicia de la epístola de Filipenses, y usted usó este pasaje, pero fíjense bien, si estuviesen en medio de ella, dice Ezequiel, Dios revelándole a Ezequiel sobre tres hombres justos. Dice Noé, Daniel y Job. Ellos por su justicia librarán únicamente sus propias, fíjense bien, sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Y si hiciere pasar bestias feroces en la tierra, y la asolaren y quedare desolada, de modo que no haya quien pase a causa de
las fieras, y esos 3 varones estuviesen en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, ni a sus hijos ni a sus hijas librarán, ellos solos serían librados, y la tierra quedaría desolada. O si yo trajere espada sobre la tierra, y dijere, espada pasa por la tierra, e hiciere cortar de ella hombres y bestias, y estos 3 varones estuviesen en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarán a sus hijos ni a sus hijas, ellos solos serían librados. O si enviare pestilencia sobre esa tierra, y derramare mi ira sobre ella en sangre, para cortar de ella hombres y bestias, y estuviesen en medio de ella Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a sus hijos ni a hija, ellos por su justicia librarían solamente sus propias vidas. Hijos, qué importantísimo, hermano, importantísimo. En este pasaje de Ezequiel se refiere hermanos, a una apostasía tan grave que ni siquiera hombres justos como Noé, Daniel y Job podrían salvar a sus propios hijos e hijas. De ahí, hermanos, surge la gran importancia de instruir a los hijos en las cosas de nuestro Dios. Eso es lo que daba a entender Pablo a Timoteo, hermanos, y también a los padres jóvenes que comienzan una familia. Estos pasajes nos demuestran qué importante es la instrucción de las cosas de Dios en los hijos. Hermanos, en la instrucción piadosa de nuestros hijos hay compasión por ellos de parte de nuestro Padre Celestial. Dios no se olvidó de los que se casan y comienzan a formar una familia teniendo pequeños hijos. Él se acordó del inicio de Adán y Eva, hermanos, y de sus hijos. Pero es muy importante, amados hermanos, entender lo que nos enseña la palabra de Dios sobre el cuidado de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque ni estos 3 hombres justos, dice, con toda su justicia, en todos los juicios que yo mandare, podrán salvar a sus hijos. Ellos por su justicia, estos 3 varones, yo los voy a preservar, pero ellos no podrán salvar a sus hijos y a sus hijas. Qué importante es la instrucción de nuestros hijos, hermanos. Si enseñándoles, quién sabe, no enseñándoles las cosas del Señor. Digan amén, por favor. Que el Señor nos ayude más a los papás jóvenes. Entonces, hermanos, en la instrucción piadosa de nuestros hijos hay compasión por ellos de parte de nuestro Padre Celestial. Existe un salmo, fíjense bien, hermanos, donde dice que como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen.
Hermanos, nuestro Dios siempre mostrará misericordia a los que de veras le temen. Y este temor de Dios reverente es un temor redentor que motiva a las personas a apartarse del mal y por consiguiente, hermanos, lleva un ejemplo digno de compasión a sus hijos, como el del Padre Celestial hacia nosotros y hacia nuestros hijos. Esa instrucción debe de ser compasivos y temerosos con nuestro Dios y también con nuestros hijos. Los hará apartarse del mal y los llevará a cosas importantes en sus vidas. Guardarán los preceptos de nuestro Dios y buscarán la cercanía y la gracia del Señor en sus pequeñas vidas. Hermanos, las bendiciones que Dios les concede a quienes son temerosos de Él son varias. En primer lugar, yo siempre he dicho, hermanos, que Dios premia la fidelidad. ¿Cuántos han comprobado eso? A veces parecen las cosas, híjole, turbias y difíciles, pero al final Dios nos saca adelante. Siendo a veces injustos, irreverentes, y que a veces no oramos ni leemos la Biblia, pero decimos, Señor, ayúdanos. Dios es justo y nos ayuda. Denle un aplauso al Señor, hermano. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Pero fíjense bien, hermanos. Cuando nosotros, hermanos, somos temerosos del Señor y tenemos temor reverente a nuestro Dios, entonces llegan las bendiciones. Y en primer lugar, hermanos, esta bendición de los temerosos de Dios para nuestros hijos son contemplados dentro de la misericordia de Dios. Y su compasión les alcanza y por resultado trae el perdón en sus vidas. Gloria al Señor. Todos los que hemos sido temerosos de Dios, antes de conocerlo, decíamos, ay Dios, ayúdanos Dios. Todo mundo trae a Dios en su boca, ¿cierto o no? Y le conoce de palabra simplemente. Pero cuando ya llegamos a la presencia, a la conversión, hermano, el temor reverente trae protección divina. Y no solamente a nosotros, sino que alcanza a nuestros hijos. ¿Verdad que lo hemos comprobado? Voy a decir un testimonio pero Dios es precioso, hermanos. Y una hija de nuestro hermano Israel chocaron, venían de vacacionar de la playa bien contentos. Y ahí en el crucero de Teocaltiche, para ir a Teocaltiche y la salida a México, es peligrosísimo ese crucero. Y ahí los impactó un muchacho con su novia y el carro otro quedó inservible y el de su yerno Germán, de su hija, pues están en eso, pero vaya susto. ¿Y sabe qué les dijo el policía de ahí de dónde fue? De San Juan, creo, fue de La Chona? Dice, fue un milagro que no se hayan matado. Y yo cuando me dijeron, antes de que me dijeran, le dije, ¿sabes qué? Esto es un milagro, Dios los guardó. Ese crucero es peligrosísimo, porque viene esa velocidad, pero
Y yo les dije, este es un milagro. Y el tránsito les dijo, hey muchachos, esto es un milagro. Que ni uno de ustedes se haya fallecido en el milagro. Gracias que tu nietecito estaba bien. El nietecito entró en una crisis y se enojó contra del joven y su novia que les pegaron. Y al último reaccionó, habló Germán, su padre, con él y le dijo, es un niño muy inteligente, y le dijo, papá, le pido perdón, ¿verdad? Al señor que nos atropelló, ¿verdad? Que nos chocó. Sí, pídele perdón. Y que cuando fue y le pidió perdón, no, te perdono porque nos chocaste. Pues Dios, hermanos, usando al chiquito, diciéndole al muchacho, para la otra no hay misericordia tal vez. Joven el muchacho, con su novia loqueando, no sabemos. Y que le dijo, te perdono por habernos chocado. ¿Entienden eso? La importancia de la instrucción de la palabra de Dios. Pues del abuelo, yo creo, de los abuelos en este caso. Pero hay que trabajar con los hijos. Amén, hermanos. Y todo, pues, gracias a Dios, lo material va y viene. Pero hermanos, fíjense bien. El amor de nuestro Padre Celestial, su bendita compasión paternal y toda su fidelidad y toda su bondad infinita es para nuestros hijos y para nuestras hijas y para nosotros mismos. Gloria al Señor. De los que le temen al Señor. Dios es Él se compadece, hermanos. Nosotros, fíjense bien, hermanos, dentro de las instrucciones de nuestros hijos, en las cosas de Dios, deben ser repetitivas. La repetición de las cosas de nuestro Dios a nuestros hijos es una manera esencial de manifestar el amor de Dios a nuestros pequeñitos. Como lo demuestra el libro de Deuteronomios, hermano. Es un pasaje que todos nos sabemos. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y mire lo que dice. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Palabra clave. Y la repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas, donde estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Qué debe de hacer el padre? Los padres tienen que ser repetitivos en las enseñanzas de la palabra de Dios hacia sus hijos. ¿Cómo queremos que nuestros hijos sirvan a Dios si no les enseñamos, no los instruimos, no les repetimos las historias de la Biblia? Por eso a veces se nos van, ¿de qué? De nuestras manitas. Hermanos, sí necesitamos la ayuda de Dios. Uno que se me fue de las manos, hermanos, el hijo mayor, me duele tanto. Y le digo al Señor, ¿qué hice mal para que se me fuera de las manos? Duele, hermanos, ¿verdad que sí? Y es por el que más oramos. Tráelo, Señor. Ten misericordia de él. ¿O no es cierto? Guárdalo donde quiera que ande o ande.
Aún así, siendo infieles, Dios nos escucha. Tenemos un Dios atento a nuestras peticiones. Dale un aplauso al Señor, hermano. Gracias, Señor. De cuántos accidentes nos ha librado a nuestros hijos. Que no lloramos, hermanos, a veces lloramos simplemente porque Dios los ha guardado. Sí, sí. Hermanos, el repetirle las cosas de Dios a nuestros infantes es una manera esencial de manifestarles el amor a Dios. Y esta actitud de los padres hacia sus pequeñitos es interesarse en el bienestar espiritual de los hijos. Es interesarse en el bienestar espiritual de los hijos y tratar de conducirlos a una relación de fe con Dios. La instrucción piadosa de los hijos debe ser uno de los intereses más importantes de los padres, para librarlos de que ellos sean afectados en sus pequeñas vidas y crezcan en desobediencia y se olvidan de nuestro Dios, como le dice Pablo a Timoteo. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interperantes, crueles, adormecedores de lo bueno, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. He ahí, hermanos, la importancia de instruir a nuestros hijos en las cosas de nuestro Dios. Debemos de tener mucho cuidado, hermanos. Ahí donde vivo hay una hermanita que yo la aprecio mucho, pero yo la veía a la iglesia y actividades y solita siempre. Josué dijo: mi casa y yo serviremos a Jehová. Y en una ocasión le dije: hermana, tiene que trabajar con su esposo, con sus hijos. Sí, pastor. Tiene que echarle ganas. Sí, pastor. Y la vi solita, al grado que el muchachito, hermanos, adolescente, creció y empezó a hacer cosas como las que le leí. ¿Por qué? Porque no queremos que nuestros hijos sirvan a Dios, conozcan a Dios, pero nosotros creyentes, hermanos, nos sentamos tan placenteros que no trabajamos por la vida de nuestros pequeñitos. Esa es la gran verdad sobre: crecen nuestros chiquitos, adquieren autoridad y ya no quieren servir a nuestro Dios. ¿Ven la gran importancia? Es por eso, hermanos, y ahora pues la hermanita, sus lágrimas, sus ojos llorando, porque pues está mal su muchachito, ya un joven. Esperemos que Dios lo levante. Amén. Y que levante a nuestros hijos también, que no quieren nada del Señor.
Entonces, hermanos, para evitar que ellos caigan en esas cosas a muy temprana edad y el mundo pueda engañarlos, pero hay algo poderoso a favor de nuestros pequeñitos. Y es lo que declara este pasaje de Lucas, hermanos. Lucas registró esto: e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, hablando de nuestro Señor Jesús, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Para que nuestros hijos estén bien dispuestos en las cosas del Señor, hay que instruirlos repetitivamente, por la mañana, por la tarde, por el camino, por la noche y aún estando acostados. Hablarles y enseñarles las historias de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Esto es, hermanos, lo que le espera a nuestros hijos de parte del Señor Jesús. Y es que el Hijo de Dios puede lograr en los pequeñitos, en los padres y en todo aquel que se quiera instruir en su bendita palabra. Gloria al Señor, gloria a Dios. Hermanos, la instrucción espiritual hacia nuestros hijos debe centrarse en el hogar, con la participación del padre y de la madre, los dos juntos. Y esto, padres de familia, no es una opción, más bien es el mandamiento directo de Dios para nosotros y nuestros hijos. Como lo vemos ahí en un proverbio de Salomón: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia será tu cabeza y collares a tu cuello. Hijo mío, dice el predicador, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Hermanos, en la educación religiosa y bíblica, todos entramos. Nadie queda exento. Es nuestra obligación. Digan amén, por favor. No solo los padres, sino entramos toda la familia, y mayormente nuestros pequeñitos. Busquen tiempo para ellos. Y más que los padres hoy jóvenes trabajan los dos, busquen tiempo. ¿Para qué? Para poder instruir a nuestros chiquitos. Gloria al Señor. Fíjense que pues ya nos quedamos solos, mi esposa y yo. Un departamento de Infonavit ahora es una residencia para nosotros, ¿verdad? Pues es que ya todas las 3 cuartitos se quedaron solos, 2. Y a ver, tú vas allá y yo acá, y nos cansamos. Sí, de veras, imagínense. Pero le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Pues ya no hay chiquitos, ya no más nietos. Y cuando nos los prestan un rato, ay Señor,
Y le digo a mi esposa, ¿sabes qué? En la mañana yo oro por los alimentos, siempre damos gracias. Y en la tarde a ti te toca. ¿Sí? Y ya yo guardo silencio y ella está orando. Y bendice los alimentos, ¿verdad? Algo lindo. Y nos ha ayudado, hermanos. Y bendecimos y pedimos por los pobres, por los necesitados, por las familias de la iglesia. Pedimos por todo así, rapidito. Porque ya no hay ¿qué? Chiquitos. Pero seguimos ¿qué? Siendo repetitivos de la palabra y enseñanzas de nuestro Dios. Lo cual ustedes deben de hacerlo. Pero quiero concluir, hermanos. Terminemos con esto de la instrucción hacia nuestros hijos. El propósito de la instrucción paternal es enseñarle a los hijos a temer al Señor, a andar en todos los caminos de Dios. Y no tan solo eso, sino amarlo y apreciarlo y a servirle con todo el corazón y alma. ¿Qué les parece, hermanos, cuando, mire, pasan los adultos y pues, ay, más o menos nos gozamos, ¿verdad? Luego pasan los jóvenes y, ay, pues más o menos. Pero cuando pasan los chiquitos, hasta, ay, nos asombran, ¿a poco no? Pirringuilla y está diciendo la palabra de Dios, una frase. Ay, ¿a poco no se nos hace el corazón de? ¿Por qué? Porque a temprana edad están aprendiendo la palabra de Dios. Dele un aplauso al Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Hermanos, ellos van a apreciar, hermanos, y a servir al Señor con todo su corazón y alma. Los padres de familia, y más si son jóvenes, y todos los padres creyentes, deben darle diligentemente a sus hijos una educación centrada en los preceptos de nuestro Dios y en todo lo que se relacione con Él y con sus caminos. La invitación es esta, según Deuteronomio. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Amén. Hey, con esto termino. Lo que les enseñes a los chiquitos en la escuela dominical, en tu casa, no se les va a olvidar. Jamás. A ti sí, a ellos no. Y ellos van a crecer y se van a acordar un día de lo que aprendieron en la escuela dominical. La obra de los pericos con el pastor Tino, el Charlie, fue fruto de ese trabajo. Y muchos de los jóvenes de ahí volvieron a los pericos, a CFC, porque se acordaron cuando andaban mal, se acordaron de la escuela dominical, de los estudios, de los comedores, y cuando andaban mal se acordaron que Dios les podía ayudar. Denle un fuerte aplauso al Señor. ¿Es verdad o no es verdad? Claro que sí. La palabra de Dios no vuelve vacía. Pónganse de pie, hermanos, por favor. Dios es bueno, hermanos.
Vamos a hacer una pequeña oración, hermanos, en esta hora. Cierre sus ojitos. Dígale al Señor: Señor, mi hijo, mi hija,